Buenos días, estamos en Crónica Digital para analizar la semana política con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Bueno, la semana ha estado más que noticiosa, diría yo, pues. Incluso bastante movida, con mucho altercado, con mucho intercambio de opiniones, dura, diría, incluso. Eh, ¿Cómo ves tú, Juan Andrés, lo que ha venido sucediendo en el transcurso de estos días con acusación constitucional, con, ¿no es cierto?, con este decreto lanzado por el gobierno, ¿no es cierto?, para el tema de la Araucanía? ¿Cómo ves esta situación? Yo creo, Omar, que Piñera está agudizando su plan de militarización y de acción dictatorial, obviamente buscando las formas que desde el estallido ha usado para eso, pero lo concreto es que hoy día tenemos un país donde ya las fuerzas militares se están movilizando abiertamente, tanto en la octava como en la novena región. No hay ningún indicio de que se vaya a cambiar esto. Yo un poco discrepo de los que dicen de que esto lo hace para sacar la atención de los Pandora, porque creo que es parte del mismo plan. Es decir, Piñera lo que está haciendo es, yo diría, generar un intento de legitimar un autoritarismo, una acción antidemocrática, a la vez que cuestiona severamente el proceso constituyente, a la vez que acusa a la oposición de muchas y múltiples cuestiones, a la vez que el Banco Central adopta esta medida, de mi punto de vista, brutal, que lamentablemente incluso economistas que se dicen de izquierda han defendido al Banco Central estas últimas semanas, de aumentar las tasas de interés, que lo único que van a generar es mayor situación de incertidumbre y golpe a las familias, y simultáneamente van a elevar las tasas de ganancias de la gran banca transnacional que opera en Chile, de todo el sistema financiero, si está hecho para eso. Entonces creo que en ese contexto, lo que está ocurriendo en nuestro país es un clima muy adverso a lo que podría ser algo cercano a un clima preelectoral, a un clima donde se trata de tomar medidas para mitigar la crisis social. Es totalmente contrario a eso, totalmente contrario. Ahora, se suma a esto lo que está ocurriendo con el candidato Sichel, y yo tengo la impresión, Omar, que no, puede que todo esto ya va a haber que hacer esfuerzos para enfrentarlo, pero ojalá no sea así, pero creo que esto puede incluso generar que se incremente la tendencia a que sectores de la sociedad chilena no voten, ¿no? Que se vean distanciados de este proceso por el rechazo, el repudio a la élite, a la acción política. Yo creo que más allá incluso de los propios candidatos y candidatos presidenciales, el formato del último foro presidencial parecía, claro, efectivamente, parecía un pasapalabra, parecía una competencia, es una cuestión y no tiene nada que ver con una campaña presidencial, si lo que la ciudadanía necesita es saber lo que piensan, lo que van a hacer, sus valores, en fin, de las candidaturas presidenciales, no ponerlo ahí en un jueguito absurdo, no, perdón, no quise decir infantil para no ofender la infancia. Me retracto de aquello, pero digo de una manera muy, muy, muy superficial, superflua. Entonces está un poco todo dado para que las elecciones tengan este efecto negativo que solo en las últimas décadas se había contrarrestado en la elección del plebiscito, porque después la elección de constituyentes y de concejalías y alcaldesas y alcaldes, de nuevo se produjo una baja de 1 millón de personas que no votaron. Y el contexto real en Chile es que somos el país donde menos gente vota en el continente.
Entonces, para un sistema democrático que además le pone tanto empeño en tratar de considerar que todo pasa por las elecciones, ¿no? Todo pasa por las elecciones, esto es un tema muy de fondo, muy complejo. Juan Andrés, en ese mismo sentido, frente a lo que tú planteas, ¿cierto? Pareciera ser que esta dimensión de colombianizar la realidad, de, en el fondo, militarizar la sociedad chilena, ha sido una estrategia llevada a cabo por el gobierno de Piñera desde el inicio, ¿no? Y no solamente por el gobierno de Piñera, sino que ha sido también parte de una discursividad de la propia derecha. En el- Desde ese punto de vista, entonces yo concuerdo contigo que evidentemente esta acción que se hace en la Araucanía, si bien es cierto, puede servir también de una cortina de humo, pero es parte de un proyecto anterior. Es solamente la consecuencia de un proyecto anterior en donde se está esperando el minuto, el momento. De hecho, es bastante raro este grupo que también aparece, ¿no? Este grupo de tipos vestidos de negro, con ropa media militarizada, con un discurso también un poco, también no digo extraño, pero un discurso que de repente no calza con lo que hemos escuchado de otras organizaciones del mundo mapuche, en un tono distinto, a eso me refiero, en donde la discursividad es muy escasa, sino que más bien es una especie, ¿no es cierto?, de amenaza muy propia, ¿no es cierto?, de Sí, cierto tipo de mundo y de sí, cierto tipo de lógica. Con eso no estoy sí, diciendo de que que no puedan haber, ¿ah? Ojo, lo que estoy colocando en duda es sencillamente la forma y el estilo de relato. Eso es lo que estoy dejando entrever. Que a mí me parece sí, extraña la forma del estilo y el relato, y me parece extraño también, ¿no es cierto? O no me parece extraño, sino que me parece que a partir de eso, ¿no es cierto?, venir y tejer la posibilidad de la instalación militarizada ya de una manera abierta, clara, concreta, en donde también están los camioneros movilizados, donde hay sectores, ¿no es cierto?, de cierto espacio de la llamada sociedad civil, que en el fondo no es más que ciertos sectores, ¿no es cierto?, que juegan al alero del gran empresariado de ese mundo, bueno, intentaron lograr, ¿no es cierto?, en el fondo el estado de sitio. No lograron el estado de sitio, pero están un paso más atrás. ¿Cómo ves todo eso? sí, yo creo que efectivamente esto viene, incluso recuerda, Omar, que en el primer gobierno de Piñera, antes de asumir, porque ya había sido electo, era presidente electo, Uh -huh. Piñera viaja a Colombia junto con Alamán y junto con Espina, antes de asumir su primer gobierno. Y allá sostiene reuniones con Uribe, con el ministro de Defensa en ese momento, Santos, que después fue presidente de Colombia, con altos jefes militares, entre ellos un general que después fue acusado y procesado por narcotráfico. Y desde allá se trae lo que llamó la doctrina democrática y la trató de instalar aquí y principalmente sobre esa base justificar la persecución a las comunidades mapuches y también al Partido Comunista, al cual acusó en tribunales. El gobierno colombiano también acusó en tribunales. Hubo un compañero nuestro, Manuel Olate, que estuvo detenido por meses en Chile, acusado, varios fuimos a declarar, yo fui 2 veces a declarar, y en verdad todo eso se vino abajo porque las investigaciones que se hicieron por parte incluso de los tribunales colombianos, la Corte Suprema de Colombia, y los antecedentes periciales que entregaron organismos de Estados Unidos, dejaron en evidencia que se trataba de montajes. Entonces, claro que hay una lógica de esa naturaleza, claro que la hay. Lo complejo, Omar, es que en Chile, lamentablemente, las oposiciones no hemos sido, creo yo, lo enfáticos y lo permanentes que requiere el que este tipo de situaciones queden en la impunidad. Y al final queda la sospecha, queda la duda, pero no se esclarecen las situaciones. No se esclarece. Aquí en Chile
se habla mucho de montajes, pero lamentablemente, y la mayoría, incluso han derivado en asesinatos y en muertes de mapuche, quedan en la impunidad. Son muy pocos los que se pueden esclarecer de verdad en forma explícita y formal. En ese sentido, creo yo que hay un problema bien de fondo. Yo siento que ahí está la base por la cual dos relatores internacionales de Naciones Unidas en distintos momentos, en distintos años, de los 90 a la fecha, condenaron al Estado chileno por judicializar la causa mapuche y por aplicar desde el Estado la represión a esas causas. Entonces, aquí hay temas muy esenciales. Yo creo que Chile como Estado es un Estado fallido respecto de el respeto a un pueblo originario, un primer pueblo como es el pueblo mapuche. Y dado las circunstancias que se han generado, yo no veo otra alternativa que no sea la mediación internacional para enfrentar esta situación. Porque de nuevo se generan las condiciones, o sea, no de nuevo, sino que se profundizan las condiciones para acciones de terrorismo de Estado sobre un pueblo. Y tú tienes razón, Omar. ¿Por qué esencialmente los informes internacionales no hacen referencia a la resistencia mapuche, incluida la resistencia con acciones violentas? Porque el problema radica en que, del punto de vista del derecho internacional de los primeros pueblos, lo que están haciendo los mapuches que resisten es defender un derecho ancestral. Y por tanto, del punto de vista de la tipificación, no es un delito. No es un delito. Y eso, si tú lo dices en Chile, si lo estamos diciendo como lo estamos diciendo ahora, yo creo que nos sacarían, perdón la expresión, la cresta. O sea, de todos lados, incluido gente que se dice izquierda. También, porque tienen los estándares de mi punto de vista, totalmente tergiversados. Totalmente tergiversados. O sea, le piden a las comunidades mapuches que dialoguen cuando son atacadas, cuando son reprimidas, cuando incluso en gobiernos que no son de derecha, que han sido de la concertación, se les ha aplicado la ley antiterrorista, con resultado de asesinato y de muerte. Bajo el gobierno de Lago fueron asesinados 6 mapuches. 6. Entonces, no es en verdad la mirada de Naciones Unidas, la mirada de los organismos internacionales respecto de los pueblos originarios en cualquier parte del mundo. No es la que aquí se establece como si fuera una razón de Estado para mantener la paz social. Porque aquí, en verdad, lo que se ha buscado reiteradamente es reprimir a las comunidades, sacarlas de su territorio. Y cuando las comunidades, por ejemplo, resisten a salir de territorios que están siendo invadidos por ejemplo, negocios forestales, entonces se les acusa de transgredir la ley. ¿Me entiendes? Entonces hay un tema muy de fondo que creo que no está en Chile, yo diría en forma muy transversal, no está siendo abordado del punto de vista de lo que significa ni siquiera solo observar la jerarquía que tiene la relevancia de la causa mapuche, sino que observarla desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho de los pueblos, de los primeros pueblos. Juan Andrés, y en eso, fíjate que, bueno, también se da, ¿no es cierto?, una serie de acciones de Piñera en relación, insisto, con esta militarización. Está esta acción también que se hace con la selección venezolana de fútbol, que no se le dejen entrenar. Está la amenaza del candidato Sichel, ¿cierto?, de sacar al embajador de la República Bolivariana de Chile, lo ha dicho una o dos veces en los mentados debates, y dentro de eso también se da la situación de que en movilizaciones la ciudadanía no tiene ningún grado de seguridad. Y en esto se da, ¿no es cierto?, el lamentable hecho de Denis Cortés, eh, esta persona que trabajaba para la Defensoría del Pueblo y que lamentablemente pierde la vida en circunstancias que no están todavía claras,
pero en donde sí hay una cosa que está clara, que por hacer o por dejar de hacer, Carabineros no cumple su función, no, no da el ancho, no da el ancho. Y que al calor de estos debates, ¿cierto? El candidato Artés, más allá de las situaciones personales, políticas, el análisis que uno pueda tener sobre su función ahí, que es otro tipo de cosas, creo que el ejercer el derecho de rendir un homenaje a ella y a las víctimas del 18 de octubre está dentro de las posibilidades que tiene que ser respetada. Y eso el periodismo oficialista, el periodismo uniformado no lo pudo soportar. Y yo diría que ese es un hecho político muy fuerte, muy poderoso, de cómo esta élite es incapaz de aceptar incluso el silencio, como gesto político, como gesto social. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo, claro, Omar, el formato del último foro de verdad era bien, bien Lastimero. desastroso. Parecía competencia, parecía, no sé, una cosa muy, yo no sé, a ver, tengo mi duda, yo creo que intencionalmente, por la hora en que se hizo el foro. Sí, Yo insisto, yo creo que lo que se está buscando es que la gente mande a cierta parte todo y no voten, o por lo menos un sector no vote, porque la derecha tiene una fidelización mucho más dura de quienes van a votar por la derecha, mucho más dura. La distancia se produce en el campo socioeconómico, sociopolítico, ciudadano de los sectores medios y los sectores más carenciados, la marginalidad territorial, en fin, ahí se produce. Eh, lo que conversábamos, es decir, Chile, país que está en el primer lugar en el continente, ni siquiera en América Latina, en el continente donde menos gente vota, salvo en el plebiscito, porque después las otras elecciones, las que vinieron después, votó 1 millón de gente, menos de gente, de nuevo. Entonces, claro, tú lo haces 1 hora tarde, le pones un formato que parece no sé qué cosa, cuando la ciudadanía lo que necesita y quiere, creo yo, es escuchar las candidaturas presidenciales, de sus valores, de sus propuestas, en fin. Y los protagonistas son y los periodistas, y ellos hacen largas intervenciones y son provocadores. En fin, amiga, desastroso desde el punto de vista del formato. Yo obviamente creo que, y mi candidato es Gabriel Boric, y creo que Gabriel hizo en ese contexto, en ese formato, hizo todos los esfuerzos y creo que puso ideas, puso propuestas y también confrontó al candidato fascista, al candidato Kast. Pero creo que lo que hizo Artés lo enaltecen desde el punto de vista ético, lo enaltecen. Creo que puso tanto desde el punto de vista de lo que significó el minuto de silencio, tanto de lo que hizo respecto del tema migración, donde le dio humanidad al tema migración, le dio humanidad. Creo que son cuestiones que no tengo claro si eso va a incidir en que más gente vote por él, pero yo creo que Artés, con esos dos gestos, se ganó el respeto de mucha gente, de mucha gente. Y siento que quedó al debe todo el sistema mediático, de verdad, todo el sistema. Que además, pues, Omar incluyó Televisión Nacional, que es un sistema binominal. Yo se los dije, entre comillas, en su cara el día domingo de las primarias, cuando me invitaron a Estado Nacional. Eh, lo dije porque creo que es así, o sea, televisión, el sistema mediático televisivo chileno está controlado por las 7 familias y TVN es binominal, entonces también está dentro de ese cuadro, aun cuando dicen que es público y tiene financiamiento, cosa que es real, pero además por el financiamiento de la publicidad, en fin. Yo creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo para que esa ciudadanía a la cual le llega todos los días, se le bombardea en todos los planos, para que, para que, para que sienta que y piense que votar
no sirve de nada. Sí decirle que esta vez votar, y en particular votar por un candidato, yo lo quiero decir explícitamente, por el candidato de Prodignidad, por el candidato que creo que tiene, yo creo que tiene, la ciudadanía puede tener la certeza que un gobierno de Boris, de Apruebo Dignidad, va a ser un gobierno que va a hacer todo para que en este país de verdad la situación cambie radicalmente a favor de las grandes mayorías. Y segundo, o simultáneamente eso, creo que no hay ninguna otra alternativa que pueda darle mayor respaldo al proceso constituyente que con tantos sacrificios se ganó el pueblo chileno. No hay otra alternativa, no hay. Porque todas las demás le ponen, obviamente, están tratando de boicotear el proceso constituyente, y la candidatura de la concertación es una candidatura que de una u otra manera trata de ponerle límites también al proceso constituyente. Le gusta un poco el sistemita del pacto procedimental de los 90 en adelante. Votaron por los 2/3 al interior de la constituyente. O sea, de una u otra manera les gusta esto de un proceso elitista donde, en fin, volvamos a las políticas de los consensos con la derecha, en fin. Oye, Juan Andrés, y desde el punto de vista, mira, cuando uno hace una mirada desde el punto de vista cultural, porque fíjate que cuando estaba pensando mientras te escuchaba, estaba pensando en cómo la caída libre, por ejemplo, de personajes o de nombres de marca, como Ponce Lerú, de marca, de la marca Piñera, de la marca Sichel, que en cada uno en un espacio de esta escalera del emprendimiento, por decirlo así, de los emprendedores, en esta línea de los ganadores al interior de este modelo que se instala desde 1975 en adelante, ¿no? A partir del golpe de Estado, cómo va perdiendo una capacidad, su capacidad rockera, ¿no? Su capacidad de atracción, su sensibilidad, su erotismo. Y hoy día se transforman en personajes detestables, como escuchaba por ahí se transforman en el palo con caca que nadie quiere tener al lado, ¿no? Y eso en el tufazo. Y desde ese punto de vista se produce esta especie de vuelco cultural donde se mira hacia otros sectores, se mira hacia otro espacio de gobernabilidad o hacia otro espacio de ejercer la administración del Estado. Y en eso es lo que estamos hoy, ¿no? Y frente a eso, Sí. estamos también en una situación de una debacle muy grande de los viejos partidos de la Concertación, que es lo que está viviendo hoy día la democracia cristiana, a través de este Así quiebre es. abierto, claro, público, ¿no es cierto?, de la familia de ser entre quienes parten, emprenden el camino hacia la derecha y quienes se intentan mantener, ¿no es cierto?, una cierta política de centro, entre quienes quieren mantener una cierta bitácora, ¿no es cierto?, de lo conocido. Y que están los trapitos al sol y que hoy día sale ya, ¿no es cierto?, la situación del gas de Sichel ahora hace pocos minutos atrás, y hay otro tipo de situaciones y en donde no sabemos qué es lo que puede pasar, pero que como dices tú puede efectivamente traer como consecuencia que un sector de la sociedad, ¿no es cierto?, considere que no sea necesario ir a votar. Y esa puede ser Sí, yo fíjate que solo complementar lo que tú señalas, Omar, en un punto, pero el otro me parece que es que comparto el diagnóstico. Yo creo que en esto de la corrupción, Piñera, Pandora, luego Sichel, pero también la democracia cristiana involucrada en esto, porque los milicos, los pacos, los o tiras. sea, la democracia cristiana no puede negar que Sichel fue candidato a diputado por la democracia cristiana. No puede negarlo, o sea, no, Sí. fue así. Y por tanto, todos sabemos que los sistemas de financiamiento de los partidos, especialmente un partido como la Democracia Cristiana, las cosas son como son. Por tanto, cuando Santa Cruz, que es el jefe de campaña de Sichel, dice lo que dice, cuando afirma de que no era el candidato el que salía a buscar la plata, era la democracia cristiana la que salía a buscar la plata a las empresas. Bueno, ahí hay videos que ya están
cursando, donde aparece Orrego, aparece Frei Ruiz Tagle, en fin, es decir, mira, todo esto yo creo que vuelvo a lo mismo, creo que va a haber que hacer mucho esfuerzo en lo poco que queda de la campaña para que esa ciudadanía que siente esta basura que le cae encima, un banco central que eleva la tasa de interés para que los bancos sigan ganando tasas de ganancia tremendas y por lo tanto las 7 familias, incluida la de Piñera. Luego la militarización, para que efectivamente vayan a votar y sienta que efectivamente la posibilidad de un nuevo gobierno, nuevo, porque sería inédito, o sea, de los 90 a la fecha, este sería el primer gobierno con características auténticamente transformadoras, porque el gobierno de la nueva mayoría tenía asentamientos transformadores, los tenía en su programa, pero quedó a poco andar en el camino. Hubieron procesos de reforma, sí, pero quedaron muchas cosas en el camino. Y eso fue lo que finalmente le abrió de nuevo y una vez más la puerta de la moneda a Piñera, por segunda vez, después de un gobierno que se suponía que era un gobierno de transformaciones. Entonces, hay que tomar, creo yo, los análisis tal cual como son. A mí no me gusta mucho adecuar los análisis a las temporalidades, a las intencionalidades, a los deseos propios, porque de repente eso también te puede tergiversar la realidad y también los verdaderos desafíos. Yo te insisto, Omar, un poco terminando ya en nuestro programa, pero te digo, yo creo que el gran desafío en este momento y en lo poco que queda de campaña es que efectivamente una ciudadanía que es tan golpeada por todo lo que está pasando, se sienta motivada a creer que efectivamente votar por una alternativa como Prodignidad, por un candidato como Gabriel Boric, es necesario, es posible y van a cambiar las cosas. Sí, yo tengo la impresión de que está abierto el panorama. Yo creo que son elecciones que desde el punto de vista, desde el show, desde lo mediático, son entretenidas en el sentido de que están apareciendo cosas que son muy fuertes, muy duras, que no sé si el contenido es tan profundo, tengo la impresión que no, que a nivel de contenido, a nivel de lo que a mucha ciudadanía le interesa, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, con transporte, por colocar esos 4 elementos dentro de muchos otros, medio ambiente, qué sé yo, eh, ciertamente todavía no se pueden abordar en la profundidad deseada, porque estamos en el barro, en el coscacho, en la bofetada, que ya parece que no es solamente la bofetada del payaso. Estamos pasando a otro espacio, ¿no? Bueno, despedir el Así programa, es. invitar a quienes ven y escuchan el análisis político a visitar Crónica Digital, el Café Crónica Digital. El gran Café Crónica Digital. Crónica Digital, ¿cierto? En Huérfanos con Maturana, la esquinita. Y ahí pues. Así que eso. Queda pendiente el poema. No, lo tengo, Omar. lo tengo. Ah, bien. Pero qué Lo tengo. Lo gran tengo. cosa, Omar. A propósito de... Para este día gris. A propósito de Denise. A propósito de Denise, aunque debo ahí algo más, pero por ahora esto. Palabra proscrita. Los discursos enajenados caducan. Poco importa. De vez en cuando, un par de gorriones aletean por mi ventana. Escucho bajito sus historias de ciudad. Son pequeños testigos, parcos testigos, silenciados por la urbe. Bye, bye. Bien. Chao, Omar. Chao, chao. Gracias por el poema. Chao.